día renovados en el Señor. Vamos a abrir la escritura. Vamos a abrir la escritura en el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 12. Y vamos a mirar lo que nos dice la escritura del versículo 28 al 34. 12, 28, 34. Marcos 12, 28 al 34. Algo que el Señor nos recuerda en este día. Dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Nos recuerdas hoy cuáles son verdaderamente tus mandamientos y cuál es la importancia de ellos. Gracias por volvernos a hablar de este tema, Señor. Gracias porque una vez más lo necesitamos y sabemos, Señor, que necesitamos reflexionar acerca de él, que necesitamos una vez más aprender de pronto cosas o recordar cosas que ya sabíamos pero que con frecuencia se nos olvidan, Señor. Por lo tanto, pedimos que tu Espíritu hable hoy a nuestra vida y que esta palabra produzca vida en nuestro ser, para dar fruto para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Decíamos esta mañana que realmente lo que está en la Escritura, el Señor vuelve y nos lo recuerda, ¿cierto? El Señor no estaba hablando nada nuevo. El Señor estaba diciendo lo que ya ellos debían saber. Y vamos a recordar estos dos textos donde está esta palabra, de donde la sacó el Señor. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? El escriba le estaba preguntando al Señor cuáles eran o el principal mandamiento, y el Señor le dice que este es el primero. Y el otro se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 18. No, 19-18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces el Señor está recordando lo que decía la ley, lo que decía la Torá, lo que ellos ya debían saber. Pero es necesario que ellos entendieran y recordaran. Nos dice el Señor que en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas, ¿verdad? En el pasaje paralelo que está en Mateo 22, versículo 40, eso es lo que nos dice el Señor. Toda la ley y los profetas, es decir, Moisés y los profetas, se resumen en estos dos mandamientos: en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo.
todo lo que la gente pudiera y quisiera saber de Moisés y de los profetas se resume en estos dos mandamientos. Dice el escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Dice el escriba, ¿verdad? Y el Señor dice, este es el primero y este es el segundo. Lo que nos quiere decir que el Señor resumió todo esto en dos mandamientos en orden de importancia. El primero es el primero y no lo podemos pasar al segundo lugar. Y el segundo pues es el segundo. ¿Por qué en orden de importancia y por qué el Señor se refiere a eso? Precisamente porque si no comprendemos el primero, no vamos a poder aplicar el segundo. Si nuestro amor a Dios y nuestro amor hacia Dios no es comprendido, no lo entendemos, si no entendemos ese primer mandamiento, no vamos a poder aplicar el segundo mandamiento. Y hay gente que procura o pretende aplicar el segundo mandamiento sin entender y sin vivir el primero. Por eso está en orden. Por eso la sociedad vive en desorden. Porque la gente quiere no robar, no matar, no levantar falso testimonio. Pero no se acuerda que los primeros mandamientos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, se refieren a nuestra relación con Dios. No tener imágenes, no adorarlas, no inclinarnos a ellos, ¿verdad? Guardar el día de reposo, santificar los días que el Señor nos ha dado para que nosotros le alabemos y le bendigamos. Si no tenemos eso bien, si no honramos a nuestros padres, pues mucho menos vamos a tener una buena relación con la sociedad. Es imposible que nosotros hagamos lo segundo sin poder hacer lo primero. ¿Y por qué el Señor dice que en eso se resume los mandamientos de Dios? Porque el Señor insiste en que en esto es que realmente consiste la ley. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Que nuestra vida realmente sea una vida agradable. Que nuestra vida realmente sea una vida en paz. Que podamos disfrutar de las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Hermanos, ¿queremos que cambie verdaderamente nuestra vida? ¿Queremos que realmente nuestra vida sea diferente? ¿Queremos realmente ser esos hombres nuevos? ¿Qué necesitamos? Comprender el amor de Dios. Mientras nosotros no hagamos eso, nuestra vida no va a cambiar verdaderamente. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hacemos cosas exteriores, como lo hacía el pueblo desde el punto de vista de los holocaustos, de los ritos, de las cosas. Porque nosotros queremos dejar de hacer cosas que sabemos que están mal hechas. Porque nosotros intentamos cambiar conductas. Pero eso no es real si nuestra vida no cambia de adentro hacia afuera. El verdadero cambio ocurre cuando nosotros cambiamos en lo esencial. De adentro hacia afuera. Y no como a veces procuramos hacerlo de afuera hacia adentro. El problema de la humanidad es este, que no ha comprendido el amor de Dios. Pero es el problema también de la iglesia, que la iglesia no comprende el amor de Dios. En todas partes y por todas, en las canciones, en la filosofía, en la música, en los poemas, en los libros, en las novelas, ¿qué vemos? Historias de amor. Normalmente se basan en el amor o en el desamor, en el engaño, en el no sentirse amado, o eso. Eso nos dice que todo ser humano necesita saberse amado. De los mayores problemas de la humanidad, o tal vez el mayor, es cuando la gente precisamente, aunque sea amada, por lo menos no se siente amada, no cree que está siendo amada. Miremos los niños más rebeldes, los mayores antisociales de la historia han sido personajes que no se sintieron amados, por lo menos. No sé si lo serían o no, pero a todos nos interesa
saber que somos amados por alguien o por algunas personas. Pero cuando nosotros sentimos que no le interesamos a nadie en el mundo, es cuando viene esa desazón, es cuando viene esa falta de valorarnos como personas, es cuando viene el problema hacia la sociedad. Y muchos que analizan a los drogadictos, muchos de estos muchachos comienzan por querer ser aceptados dentro de un grupo, dentro de un núcleo, porque precisamente han sido rechazados en su casa, o por lo menos ellos han sentido que así es. Hermano, todo ser humano necesitamos sentirnos amados. Pero puede que a nosotros nos amen, pero nosotros necesitamos saber que así es, ¿verdad? Eso de amor en secreto, pues, es algo un poco contradictorio. Pero hay personas que de pronto aman a otras, pero esas personas no se sienten amadas por ellos. Y todo ser humano necesitamos sabernos amados. El Señor no está ajeno a esto. El Señor siempre a través de la Escritura nos deja testimonio de que Él ha querido comunicarnos de que nos ama. Dios a través de la Escritura siempre nos ha querido comunicar ese amor que ha sentido por nosotros. Y nos ha querido manifestar cuán grande es ese amor. Lo primero que vemos es en Génesis cómo Dios creó el mundo. Y el último ser creado fue el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor preparó todo para que el hombre viviera sobre esta tierra. Es decir, creó toda una serie de circunstancias, ¿verdad? Hizo toda la creación para que por último el hombre pudiera estar allí y disfrutar de esa creación que Dios había hecho para él. Qué cosa más linda. El paraíso. Allí donde no le faltaba nada al hombre, donde todo era bonito, donde todo era bondad. Dios quería que el hombre amase y disfrutase de esa creación que Dios hizo. Y es lo que la Escritura nos dice. También el Señor a través de la Escritura, lo que pasa es que no vamos a mirar la cantidad de citas, pero en Jeremías capítulo 31, a través de los profetas, Dios expresa ese amor hacia la humanidad y en especial hacia su pueblo. Y nos dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En el Antiguo Testamento no es muy fácil encontrar expresiones de este calibre. Pero que el Señor, ¿por qué comunica ese amor? Por lo que ya hablamos, porque nosotros necesitamos saber que somos amados. Y el Señor comunica a la humanidad, comunica a su pueblo que Él realmente nos ha amado. No con cualquier clase de amor, sino con un amor eterno, con un amor incondicional, con un amor que no dependió de nosotros, sino que nació de Él, según dice el apóstol, del puro afecto de su voluntad. Pero la expresión más grande del amor de Dios la encontramos ¿en dónde? Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor una vez más comunica esa intención de amarnos, el que nosotros sepamos que Dios realmente nos ama, y no solamente a través de los hechos, sino que lo demuestra y lo expresa a través de palabras. Al decir, mire, yo realmente los amo, yo realmente los amo, yo realmente me preocupo por ustedes, yo realmente quiero su bienestar. Y en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, expresa otra forma del amor de Dios, para lo cual vino el Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, para vuestras almas. Hermano, esa es la intención de Dios. Esa es la expresión de Dios hacia nosotros. Él no quiere que nuestras almas estén cargadas, estén cansadas, estén turbadas, estén en desamor, sino que el Señor nos invita para que nosotros vengamos a Él. La Biblia nos demuestra con palabras, con hechos, que realmente Dios nos ama. Y que Dios a través de la historia ha estado demostrándonos y diciéndonos que realmente nos ama, que es real y que con hechos contundentes y verídicos realmente nos quiere demostrar su amor. Pero el problema o el asunto no lo quiero tratar desde si Dios nos ama o Dios no nos ama. Queda demostrado que Dios nos ama. El problema es si nosotros vivimos en ese amor de Dios. Si nosotros experimentamos ese amor de Dios. Nada sacamos con saber que así es si no lo vivimos, si no lo experimentamos. Entonces he querido titular esta reflexión: la verdad del amor. La verdad del amor. ¿Cómo nosotros sabemos lo que estamos viviendo? Si realmente estoy viviendo en ese amor que Dios me da, me prodiga, me extiende a mí. Primero, vivo la experiencia de saberme perdonado y limpiado por el sacrificio de Cristo. La vivo, o sea, la siento para mí. Vivo esa experiencia a diario. Cada día reconozco que si no es por Cristo, si no es Cristo viviendo en mí, no soy nada. Si yo no vivo esa experiencia a diario, no puedo decir que estoy viviendo en el amor de Dios. Porque parte de ese amor de Dios es reconocerme cada día que realmente el Señor es el que me limpia y el que me transforma. El apóstol lo dice en Romanos capítulo 7, versículos 22 en adelante hasta el 8. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice él reconociendo su condición, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué lindo! El apóstol experimentaba ese amor de Dios a través de sentirse verdaderamente limpio, verdaderamente perdonado. A través de saber que no había nada que pudiera separarlo de ese amor de Dios, como él lo expresa. A través de saber que Dios le había perdonado su pecado, pero que continuaba en esa lucha diaria. Y que solamente Cristo podía librarlo, como dice en el versículo 24. Miserable de mí, porque yo mismo no lo puedo hacer, porque yo mismo no puedo salirme de esa condición si no es por Cristo. Hermano, si no vivimos esa experiencia a diario en nuestras vidas, si no reconocemos que es por la misericordia de Dios, por su grande amor, por su grande bondad,
¿Cómo puedo decir yo que vivo la experiencia de ese amor que Dios me está comunicando y me está diciendo que me ama? Lucas, capítulo 7. Vamos a leer el pasaje, es un poquito largo, pero es importante. Del 36 al 50 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo podemos vivir la experiencia del Señor si no me siento perdonado? Si no me siento indigno de lo que Dios me ha hecho y ha hecho conmigo. Esta mujer se sentía con la necesidad que Dios perdonara sus muchos pecados. Y ese amor la llevó a actuar de una manera de la cual demostró que realmente amaba al Señor. Este fariseo, por ser fariseo, tenía comodidades, tenía bienes, tenía con qué atender al Señor de una manera adecuada. Pero como el Señor le dice: ¿por qué no me atendió de esa manera adecuada? ¿Por qué no hizo lo que cortésmente debía hacer? Que eran simplemente unas obras, unas señales de cortesía, unas normas, y tenía cómo y con qué hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no se sintió perdonado, porque no creyó que el Señor tuviera algo que perdonarle, algo que él pudiera demostrarle hacia Dios. Pero esta mujer, dice la Escritura, todo el tiempo estuvo besándole los pies al Señor, mostrando con eso la indignidad. Porque el mismo Juan Bautista decía: yo no soy ni siquiera digno de ¿qué? Desatar la correa del calzado de sus pies. Y esta mujer, al estarle besando los pies, al estarle ungiendo los pies y no la cabeza, estaba demostrando que realmente amaba a Jesús, se sentía indigna de él. Y el Señor, por eso, tan fácil que es juzgar, ¿verdad? No sabemos las normas y no sabemos las cosas. Y dice el Señor, le dice a Simón: has juzgado rectamente, porque el que mucho se le perdona, mucho ama.
Igual que David, cuando le llevaron el caso de las corderitas. Se sabía la norma, se sabía la regla y aún sintió indignación. Pero lo demostraba con sus hechos. Hermanos, si yo no me siento realmente perdonado, realmente que he sido indigno de ese amor que Dios me muestra a mí, poco voy a amar al Señor, muy poco. Poco voy a valorar lo que el Señor hizo por mí. No voy a tener como este fariseo y esta mujer que ya tuvo una vida de entrega al Señor. No le interesó gastar lo que tenía. No le interesó lo que le costara eso. No le interesó mostrarse una persona totalmente indigna. No le interesó que fueran juzgada por lo que allí estaban. A ella no le interesó nada de eso, con tal de agradar al Señor. Mientras el otro que no se sentía amado, se sentía digno. Tengo un gran invitado en mi casa, un profeta, pero después estaba dudando si era profeta, porque no sabía, o porque decía, debe actuar de esta manera. Conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecado. ¿Quién amaba a Jesús verdaderamente? Si no vivo la experiencia del perdón de Dios, de su limpieza, hermano, mi vida nunca va a ser una vida de entrega a Dios. Nunca. Simplemente para mí lo que hizo ese Señor en la cruz fue un acto malo. Fue un hecho histórico. Fue algo cruel para Él, pero que en mí no produjo absolutamente nada. Juan 14:21. Nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré, amén, a él. Si yo realmente estoy viviendo en ese amor que Dios me dice que me tiene, va a haber en mí un deseo profundo, no de cualquier manera, profundo, de guardar los mandamientos de Dios, de obrarlos, de hacerlos. Y el Señor se lo dijo a ellos para que supieran si estaban o no estaban en ese amor de Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. El Señor quería decirle a ellos, ustedes tienen una forma de saber si realmente me están amando, están correspondiendo a ese amor que el Padre ha mostrado a través mío. Hay un deseo profundo de guardar esos mandamientos del Señor. Y claro, para guardarlos yo tengo que saberlos. Hay un deseo profundo de poner por obra esos mandamientos de Dios. Y dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque está hablando de una relación no universal como Juan 3:16. Está hablando de una relación personal, de una relación íntima. No simplemente el hecho de creer en el Señor para ser salvo, sino el hecho de creer en uno que me ama y que yo también le amo. Y que por ende viene una relación diferente, una relación personal, una relación
íntima, una relación en la cual yo puedo sentir esa manifestación del amor de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado. No sé, cada cual ha tenido su experiencia con ese amor de Dios. Pero yo creo que Dios sí nos permite sentir la experiencia de sentirnos amados por Él. De sentir que realmente Dios nos ama. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y me manifestaré a Él. Hay en su corazón, hermano, el deseo profundo de cumplir los mandamientos de Dios. Hay en su corazón el deseo profundo de dar para la obra de Dios. Aparte de la obediencia, sino de ese deseo profundo de decir, Señor, quiero dar para tu obra. Voy a contribuir para tu obra porque es lo que hay en mi corazón hacia ti. Hay en su corazón, hermano, el deseo profundo de saber la Escritura, de conocerla, para poder compartirla. Hay en su corazón ese deseo profundo, porque eso es parte del mandamiento del Señor, escudriñar las Escrituras, para que sepamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay en su corazón ese deseo profundo, estás viviendo el amor de Dios a través de esto. Hay el deseo profundo de congregarnos de verdad. Nos da lo mismo si venimos, si no venimos. Nos da lo mismo o sentimos realmente que nos falta estar con los hermanos. Fortalecer a los hermanos. Amar a los hermanos, como dice el pastor Alducino. No debemos ir a la iglesia a ver quién me ama, sino a ver quién necesita mi amor para fortalecerlo. Hay ese deseo profundo de nosotros de estar en esa comunión con los hermanos. Hay en nosotros ese deseo profundo de orar por nuestros hermanos. Eso es vivir el amor de Dios. Eso es saber si estamos viviendo en ese amor de Dios. De tener esa comunión con nuestros hermanos, de verlos, de alegrarnos o también de entristecernos. De dolernos, como dice la Escritura, por lo que les está pasando. De saber qué le está pasando a ese hermano. Pero estoy seguro que cuando nosotros no nos congregamos, nos da lo mismo. No estamos viviendo ese amor de Dios hacia los hermanos. Porque una de las primeras cosas que hizo la iglesia primitiva fue ese deseo de compartir todo. De estar allí con el otro, de ayudarlo. Y por eso cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a Dios, fueron fulminantemente sacados de esta vida. Porque no estaban engañando a los hombres, dice allí, sino pretendiendo engañar a Dios. De manera que podemos saber si estamos viviendo en el amor de Dios, si estas cosas están en nuestro corazón y estamos amando realmente los mandamientos que el Señor nos dio. Y estamos experimentando esa manifestación de Dios en nosotros. Capítulo 14, también versículos 15 al 17 de Juan. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo sé si estoy viviendo en el amor de Dios? Si la obra de Dios no me es indiferente.
Si este mandamiento que el Señor dio, y más que mandamiento, es aquí una aseveración de lo que Dios hizo con sus discípulos. Yo los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Sé que estoy viviendo en el amor de Dios y le creo a Dios y le creo su propósito. Si estoy haciendo y estoy realmente interesado por esa obra de Dios. Si estoy interesado en esa obra de Dios, puedo decir que estoy caminando en ese amor del Señor. El apóstol hace una reflexión, Romanos capítulo 10. Versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Es una reflexión lógica y nos parece a veces hasta, permítame la expresión, hasta tonta. Pero es lo que el apóstol se está preguntando. ¿Cómo vamos a esperar que los demás cambien sus vidas si no les predicamos? ¿Cómo podemos decir que amamos al prójimo cuando sus vidas están condenadas, como veíamos la vez pasada, por las tinieblas, destinadas a? Pero ¿cómo podemos amar al prójimo si primero no experimentamos el amor de Dios en nosotros? Si nosotros no hemos experimentado ese amor de Dios en nosotros, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, dice el Señor. No podemos dar de lo que no tenemos. Nos podemos tratar de esforzar, pero si no hemos experimentado en nosotros mismos que somos y fuimos unos pecadores y que gracias a la misericordia de Dios hoy somos diferentes, no podemos transmitir eso a los demás. ¿Sabe cómo seguimos siendo nosotros? Aquellos que ven al borracho allí tendido y lo despreciamos. Y no me acuerdo que yo fui igual o peor que él. Pasamos con indiferencia y los juzgamos y los condenamos. ¿Por qué? Porque no hemos valorado ese amor de Dios hacia nosotros. Y su obra, pues me es indiferente. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo usted pretende? Mire, si el Señor quisiera, había usado ángeles para traer su evangelio. Pero es interesante cómo el Señor nunca puso un ángel a predicar. Vino a dar otros mensajes, pero nunca un ángel le predicó el evangelio a ningún ser humano. Lo máximo que le dijo a Simón fue: manda por Pedro, que él te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo usted pretende que alguien invoque al Señor en el cual no ha creído? ¿Y cómo pueden creer en aquel de quien no saben? Porque la gente no sabe lo que Cristo hizo. Porque para ellos no es más que un hecho histórico y bonito y algo que conmueve su corazón cada Semana Santa. Porque la gente estando en las congregaciones,
no sabe que Cristo nos justifica. Y esa ha sido la experiencia. Esa ha sido la experiencia de Juan con su grupo de trabajo. Gente que lleva años y no saben que son justificados por la fe. Hermanos, si no hay amor de Dios en nuestros corazones, ¿cómo podemos amar al prójimo? ¿Cómo podemos ayudar a los que están allí condenados en el odio, en los vicios? A los que están condenados en su situación. El Señor no miente. El Señor le dijo a sus discípulos que ellos iban a recibir poder para predicar cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y el Señor les dijo que los había puesto para que dieran ese fruto. Que nos falta amor al prójimo. Y nos falta amor porque nosotros mismos no experimentamos verdaderamente ese amor de Dios. Nos dedicamos a juzgar a los otros y a sentirnos mejores que ellos. Nos sentimos privilegiados. Pero el Señor dijo, debes amar a tu prójimo. ¿Quieres cumplir la ley? ¿Quieres agradar a Dios? Ama a tu prójimo. Les insistimos a las personas para que realmente entiendan la palabra del Señor. O nos contentamos con decir, yo ya cumplí mi parte, yo les dije, allá él verá, o ella verá. Oramos verdaderamente con dolor porque una persona está tan lejos de la presencia del Señor, de sus bendiciones. No le echemos la culpa que ellos no quieren, porque el Señor dijo que también había mucha miel, pero el problema es que había pocos obreros. Porque el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Vayan y hagan discípulos. El Señor no nos mandó a ser imposibles, nos mandó a ser posibles, discípulos verdaderos. Si bien todo el mundo no nos va a aceptar, si bien todo el mundo no nos va a creer, es imposible que todo el mundo no nos crea. Es imposible que todo el mundo no nos atienda, porque Dios sería un mentiroso. Hay gente, hermanos, que necesita a gritos, que está pidiendo a gritos que le prediquemos el Evangelio, que le demostremos ese amor con que Dios nos ha amado. La gente necesita saberse amada. La gente necesita saber del amor de Dios. Pero primero nosotros necesitamos entender que Dios realmente nos ha amado y que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No hay otro vínculo, hermanos. No hay un vínculo que nos una de una mejor manera a Dios y a los demás, sino el amor. Ese amor que así como Cristo nos lo demostró, como Dios nos lo demostró y como Dios nos lo manifestó desde la antigüedad, y que es lo que Él quiere que nosotros entendamos, es también ese vínculo con el que realmente vamos a estar unidos a nuestra familia, a nuestro prójimo. Es el vínculo del amor.
Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Cuando usted no trabaja, en la obra de Dios, su vida espiritual se va a enfriar. Su vida espiritual cada día va a tener menos sentido. El amor es el vínculo perfecto porque es lo que realmente nos motiva a unirnos con los demás, a unirnos con Dios. Y es lo que realmente nos lleva a estar activos en ese amor de Dios también y a hacer su obra. Pero cuando nosotros no trabajamos y entendamos lo que significa trabajo, ¿verdad? No es de un día, no es de una vez, de una sola vez, no es algo que yo hago de vez en cuando, sino es algo en lo cual estoy pensando a diario, motivado por y para. Es muy triste, hermanos, ver que las personas necesitan el Evangelio, el verdadero Evangelio. Y nosotros estemos preocupados y acongojados y dolidos y heridos y traumatizados porque no tenemos otro par de zapatos de esos nuevos que salieron. Porque el cristiano se traumatiza porque no tiene una casa más lujosa. Mientras la gente y nosotros dedicamos nuestra oración y nuestro esfuerzo por atesorar, mientras la gente está verdaderamente pidiendo a gritos que se les predique el Evangelio. Y no estoy desechando lo primero que dije, pero sí la prioridad en que nosotros damos en atesorar, en preocuparnos únicamente por nosotros y no hacemos lo que el Señor nos manda que hagamos. Si usted no trabaja, hermano, su vida espiritual se va a morir. Porque el vínculo perfecto es el amor y el amor tiene que tener un objeto, porque si no, no es amor. No es más que un sentimiento. Y en ese vínculo perfecto es que nosotros trabajamos en lo espiritual para que nuestra propia vida no se enfríe y para que cumplamos así la ley del Señor. Estamos viviendo en el amor que Dios nos ha demostrado y que el Señor cada día nos dice de una y de otra manera. Estamos guardando los mandamientos de Dios. Deseamos profundamente ponerlos por obra. Deseo obedecer la palabra. La obra del Señor no me es indiferente realmente, sino que trabajo y me preocupo por ella. Hermanos, así podemos demostrar nuestro amor al prójimo. No hay otro vínculo, quiero que hoy también se lleve esa reflexión, no hay otro vínculo mejor que el vínculo del amor con los demás y con Dios. No hay nada que nos una más. Pero si no trabajamos en la obra del Señor, ese amor se enfría, ese amor se apaga, ese amor se opaca. Y ya nosotros no le encontramos como sentido al Evangelio, sino simplemente nos volvemos rutinarios y estamos en una vida de ritualismo y de religiosidad. Hoy le suplico, créale a Dios. Dios le quiere dar personas que sí vengan a la congregación. Dios le quiere dar personas que sí quieran cambiar sus vidas. Dios le quiere dar personas que atiendan al llamado del verdadero Evangelio, porque lo necesitan en sus vidas, porque necesitan que sus vidas verdaderamente sean transformadas de adentro hacia afuera. Créanle hoy a Dios, hermano.
viva el amor de Dios y se da cuenta que el Señor le va a dar discípulos para que usted les enseñe la palabra del Señor. Porque hay mucha gente allí, hermano, que está perdiéndose y que está buscando equivocadamente en esas malas enseñanzas el verdadero evangelio del Señor. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor. Y al final quiero que nuevamente Tatis cantemos esta de Enamórame de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque esta palabra tuya que nos enseña, que nos recuerda, que una vez más nos habla, Señor. Que nos muestra que realmente tú nos amas, Señor. Que realmente, Señor, tú has hecho todo lo que está a tu alcance y lo sigues haciendo, Señor. Tanto para demostrarnos tu amor, para que lo entendamos, como para que vivamos en él, Señor. Señor, que hasta hoy solamente tu amor era un conocimiento intelectual. Permítenos, Señor, que podamos vivir en tu amor, Señor. No solamente que lo experimentemos de vez en cuando, Señor, sino que lo vivamos a diario. Que cada vez que vayamos a querer quebrantar tus mandamientos, Señor, nos acordemos que los que te aman son aquellos que guardan tus mandamientos y los obedecen, Señor. Que cada vez que no queramos anunciar el Evangelio al que lo necesita, Señor, nos acordemos que si te amamos y vivimos en tu amor, necesitamos llevar ese mensaje, esas buenas nuevas, esa palabra que realmente libera y transforma vidas y cambia, Señor, nuestra naturaleza, Señor. Nos da esa nueva vida en ti, Señor. Sobre todo que podamos nosotros, Señor, primero entender ese gran amor para que podamos dar, Señor, de lo que tú nos das, de lo que hemos experimentado nosotros, para que no sean palabras, para que, como lo confesó el apóstol, Señor, entendamos que tu evangelio no consiste en sabiduría de palabras, sino en el poder de tu Espíritu, que a través de la Escritura convence, Señor, transforma. Para que tengamos la convicción de que tú sí quieres salvar almas y quieres hacer discípulos verdaderos que te amen y te adoren, Señor. Porque gracias a que alguien creyó que eso era posible, cada uno de nosotros hoy estamos aquí, Señor. Porque tampoco éramos dignos de tu amor, Señor. No éramos merecedores. Gracias por los que creyeron, Señor. Gracias por los que oraron. Gracias por los que nos compartieron, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias porque te creyeron a ti, Señor. Y hoy, Señor, gracias a la operación de tu Espíritu, hoy, Señor, estamos aquí, adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Enamóranos verdaderamente de ti, Señor. Enamóranos, Señor, para que damos dar de ese amor que tú, Señor, nos das a nosotros. Gracias, Dios. Gracias por no permitir que esto sea simplemente una reflexión más, Señor, sino que esta palabra realmente taladre y transforme nuestra vida, Dios, para dar ese fruto que tú nos has llamado a dar, Señor. Y que en tu santa y perfecta voluntad, Señor, está establecido de esta manera.
Gracias, Señor. Gracias porque seguimos aquí, Señor. Ha sido tu bondad y tu poder y tu amor, Señor. Gracias, Dios. En Cristo Jesús.